Psicópatas narcisistas. De eso vamos a hablar en este video. Primero voy a empezar por decir que escribí un ensayo que se llama Psicópatas narcisistas, psicosis o perversión, y de eso se trata este video. De cómo el rótulo, vamos a decirle, psicópatas narcisistas o psicópatas, incluye tanto un diagnóstico de psicosis como un diagnóstico de perversión. Por eso hay tanta confusión y hay muchos casos que se podrían tratar y no se tratan justamente por confundirnos con ese diagnóstico. ¿Por qué se confunden este diagnóstico? Me van a preguntar, ¿soy psiquiatra, soy psicóloga? No, yo soy licenciada en psicopedagogía y veo todo el sujeto en formación siempre como un sujeto de aprendizaje. Entonces analizo los aprendizajes implícitos y cómo puede ser que un sujeto se forme. Eso nos da la diferencia entre la estructura de un psicópata o la estructura de un perverso. Y ahora les voy a contar cómo. El DSM es un manual de criterios diagnósticos y podríamos decir que hasta el DSM-3 la categoría de psicópatas existía como tal. Sin embargo, ya estamos por el DSM-5-TR y la categoría psicópatas ya no existe. Existe la categoría trastorno antisocial o trastorno narcisista de la personalidad. Pero yo siempre digo que esas categorías, más que ayudar, confunden a entender. ¿Por qué? Porque dentro de un trastorno narcisista de la personalidad, un trastorno antisocial, podrían entrar tanto personas psicóticas como perversas. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a pasar a explicar. Porque se dan errores de interpretación en los síntomas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el DSM los diagnósticos son por síntomas. Y nosotros lo que sabemos en psicoanálisis es que los diagnósticos son por estructuras. Y los diagnósticos por síntomas, si tenés esto, esto y esto y esto, a veces dan, erróneamente los resultados. ¿Por qué? Porque podés tener los mismos síntomas y tener algo diferente. Por ejemplo, porque los errores son de interpretación. Interpretamos mal los síntomas, entonces entendemos mal lo que le ocurre al sujeto. ¿Qué es lo más común de confundir? Lo más común de confundir es la manipulación que se le atribuye al psicópata, o sea, que se llama psicópata, que nosotros lo consideramos como el verdadero psicópata es un perverso. O sea, que tiene intención de causar daño. Digamos, disfruta de la angustia del otro. Entonces, ese disfrute por la angustia es algo característico de la perversión. En cambio, la psicosis puede generar angustia en el otro, el sujeto, pero no disfruta de eso, lo padece. Entonces es enorme la diferencia. ¿Qué va a ser diferente? Entonces cuando dicen, no, me está manipulando, la pregunta es, ¿te está manipulando? Porque una persona en brote psicótico puede tener una certeza psicótica. Lo que más se confunde es manipulación con certeza psicótica. Entonces, genera un montón de acciones sobre la otra persona cree que lo está intentando convencer de algo que no es real, pero en realidad la persona está vivenciando un brote psicótico o una descompensación aguda desde la psicosis. Yo escuché cosas como me dijeron, por ejemplo, me dijeron que se iba a desvivir, que iba a acabar con su vida y me manipulaba con eso y después me dicen, no, pero al final se terminó desviviendo. Bueno, a ver, eso no era manipulación. Eso era certeza psicótica y hubo un pasaje al acto después en ese momento. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Si nosotros confundimos una cosa con la otra, ¿entienden la dificultad? Si nosotros confundimos una perversión con una psicosis, la perversión no se puede tratar porque el sujeto goza de causar malestar. En cambio, en la psicosis, lo que sucede es que sí se puede tratar, se puede medicar, se puede atender, la persona puede estar bien y se puede sentir bien. Entonces, confundir una cosa con la otra y meter a todos en la misma bolsa es lo que causa finalmente estos desenlaces, porque ahora todos son psicópatas narcisistas. Y yo digo que el 90% de los que llamamos psicópatas narcisistas son en realidad psicóticos descompensados. Un caso, una chica, una youtuber que nos hizo un video a nosotros hablando de que Efra era un psicópata, un machista, qué sé yo. Bueno, lo que le pasa a esta chica es que ella confundió a su ex, que es por lo que yo le escribí, que era un psicópata. Y en realidad tenía todo para ser psicótico. Yo le escribí a ella en un comentario de TikTok y por eso nos empezó a ver, digamos, y empezó a decir que mi esposo no era psicótico, sino que se hacía, bueno, un montón de cosas. Lo que pasa es que estos son problemas de interpretación. Digamos, cuando alguien no conoce bien el tema, y algunos que conocen y lo interpretan mal, hay problemas en la interpretación de los síntomas. Por ejemplo, ella decía que su novio decía que había tiros afuera y que por eso la manipulaba para quedarse dentro de la casa y entonces no quería salir a ningún lado. Bueno, yo estos síntomas claramente no los interpreto como una manipulación para que ella se quede dentro de la casa, sino como eran síntomas de aislamiento, digamos que no se quería contactar con otros, porque ella lo decía que nunca quería contactar con otros, y además esto escuchar tiros no es esperable. porque pueden ser tranquilamente alucinaciones auditivas que no las tenían en cuenta porque en ese lugar era, qué sé yo, esperable que eso pasara, entonces se minimizaban. Pero digamos,
tener en cuenta que esto podría tranquilamente haber sido una alucinación auditiva. Además que alguien te asegure con tanta certeza esto, ¿ven cómo se puede confundir una manipulación con una certeza psicótica e incluso con una alucinación? O sea, claramente decimos, si hay alucinaciones o delirios, hay psicosis. El problema es reconocer a dónde hay una alucinación o a dónde hay un delirio. Digo, ¿esta persona estaba manipulando o estaba teniendo un delirio o una alucinación? ¿Ven cómo se confunde? Y por eso yo digo que están muy mal los diagnósticos. Porque dentro de psicópata narcisista se hace una mala interpretación de la sintomatología. Entonces hay un montón de mujeres, o mujeres sobre todo, diciendo que su ex era un psicópata narcisista, y les digo, en el 90% de los casos estaban con un psicótico descompensado. Lo otro que se reconfunde es la llamada frialdad o calculador del psicópata con lo que es el aplanamiento afectivo en la psicosis. Es decir, para mí el verdadero psicópata es el perverso, ¿no? Ese tendríamos que considerar que es aquel que quiere causar daño. Entonces solo a esa persona podríamos imaginar dentro de esta categoría que ya no existe, que son los psicópatas. Porque es una persona que quiere causar daño, no que daña porque le pasa algo internamente. Es decir, que si le das medicación y tiene un tratamiento puede estar bien. Entonces se confunde cuando una persona hace una narrativa que parece fría, sin gestos, dicen, frialdad del perverso. Un psicópata, un perverso, lo que hace es camuflarse dentro de lo normal. No va a ser tan evidente, y menos ya a estas alturas. No pueden evitar hacer eso que hacen. Entonces es como muy claro que estas cosas se confunden, y esto es lo que lleva a que tantos estén dentro de psicópatas narcisistas cuando algunos son psicóticos, es decir, que son tratables, y otros son psicópatas. O sea, los psicóticos no deberían llegar a ese punto de generar estos crímenes, porque tratados con medicación y bien tratados no llegan a este lugar de brote psicótico como para llegar a un acto así, ¿entienden? Entonces, ¿cuántos casos se podrían evitar si los interpretáramos bien a los síntomas? Bueno, la otra cosa es de lo encantadores que son o lo compradores. Voy a decir esto. Mi esposo cuando estaba bien era como es él hoy, ¿no? Como es sin estar brotado. Entonces conmigo era de repente como es él al día de hoy, maravilloso, encantador, etcétera, y de repente pasaba sus ideas delirantes, que yo no conocía, justo este gesto que le gusta hacer a él, delirantes, y se tornaba otra persona, totalmente otra persona. Entonces yo decía, es como encantador, podría haber dicho afuera, y después conmigo se transforma y muestra su verdadera cara. Bueno, miren el problema de interpretar más los síntomas. Porque si nosotros vemos que quiere ser encantador como un perverso, no leemos que en realidad la persona está teniendo un delirio. Entonces, si encima los delirios pasan por lo general por adentro de la persona y no los comenta. Famoso la falta de culpa. En el psicótico hay culpa y en el perverso no. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la categoría psicópatas narcisistas muchas veces meten a gente que es psicótica. ¿Por qué? Porque piensan que no tiene culpa. ¿Por qué? Porque el psicótico cuando está brotado cree en su realidad. Entonces no va a tener culpa si piensa que lo que hizo fue otra cosa. ¿Entienden? Es algo lógico. Es decir, como que si vos pensaste que alguien te quería matar, ¿no? Y vos te estás defendiendo. Entonces fue en defensa propia, porque él estaba convencido de que era así. Entonces, ¿qué culpa va a tener si fue en defensa propia? ¿Se entiende? Es como que la culpa pasa por otro lugar, porque está mal interpretado, porque todo el sistema de interpretación, digamos, mental, de la estructura psíquica en la psicosis está alterado. Entonces, como está alterado toda la estructura psíquica de interpretación del lenguaje, porque todo lo que estoy hablando es lenguaje mismo, eso es lo que está alterado en la psicosis. En cambio, en la perversión no. En el perverso está totalmente consciente de lo que hace. No se le alteró nada al perverso. Y no siente culpa porque en realidad lo que le causa bienestar es generar ese malestar en el otro. O sea, hacer el plan, tener control de la situación. Por lo general, el psicótico comete actos impulsivos, porque no se regodea en planear, en armar. Muchas veces dicen que algunas cosas son planeadas. A mí me parece que cuando un plan no es plan, no parece plan, digamos, es como algo muy que hace un chico de 15 años, eso no es un plan. Los planes que llevan adelante los perversos son sumamente calculados, totalmente calculados, no se les escapa nada. Hasta qué van a hacer con si van a hacer dañar a alguien, qué van a hacer con los cuerpos, qué es lo que van a hacer con todo. O sea, tienen 28 casilleros, por eso no suelen cometer actos impulsivos. En cambio, en la psicosis sí, es lo que vemos mucho. Y entonces ahí se confunde psicópata, o sea, lo que es el perverso realmente, con lo que es una persona con un brote psicótico. Les venía explicando, lo que ocurren son errores de interpretación en las sintomatologías. Entonces ven falta de culpa,
¿no? Porque no tiene culpa, porque lo cometió dentro de un brote, más o menos dicen como no hay nada para medir conciencia. Yo estoy quejándome hace mucho porque no existe algo para medir conciencia. Es ojímetro de los psicólogos que toman test, que no hay test para medir conciencia, así que esa es la gran falla de todo el sistema. Entonces, como no puedes medir conciencia, una persona puede estar en brote, pero ser inteligente. Entonces, cuando la persona está en brote, pero tiene recursos cognitivos, parece mucho más consciente de lo que en realidad está. Y se lo confunden con un perverso, con alguien que tiene conciencia de lo que está haciendo. Y yo les puedo asegurar que una persona en un brote psicótico no es consciente de absolutamente nada. Mi esposo no lo era y parecía consciente, pero no estaba. Entonces, por eso digo que hace un tiempo estoy pensando en armar una técnica para evaluar conciencia, porque realmente la persona en brote psicótico no está consciente. Y en cambio el perverso sí lo hace consciente de lo que está haciendo, para dañar, porque le gusta, digamos. Pero no hay que confundir, por ejemplo, regodearse con la estructura. Por ejemplo, la neurosis también pasa, es decir, te clavaron el visto y vos te regodeás cuando decís, ay, ahora yo le voy a clavar el visto también, jajaja. No, es como, pero no te regodeas de lo que hiciste, sino como que se la devolviste de alguna forma el mal que te habían causado. Y eso es lo que pasa, digamos, eso es lo que no pasa en la perversión. El perverso sí quiere hacer mal, sí quiere dañar. No es que fue un error en la interpretación de los mensajes y entonces fue ese ida y vuelta. Como me dañaste, te daño, ¿no? En el psicótico pasa lo mismo, ese yo siento que me dañaste, que quizás la persona no le hizo nada, entonces te daño, te la devuelvo, ¿no? Es más como una cuestión así. En el perverso es más una cuestión constantemente de que está buscando cómo dañarte. Para mí el mejor caso que pueden ver, el mejor perverso, este sí es el que se llama el verdadero psicópata integrado, no me gusta ese término, pero es un perverso que no llega a ser criminal del todo, es el caso de Francella, ay no me acuerdo, el encargado. Bueno, es buenísimo, porque ahí muestra perfectamente cómo disfrutan de planear, no de lo que hacen, sino todo el plan de tener el control. El tipo se va de vacaciones, no le importa la guita, no le importa nada, sino tener el control de manipular al otro. Y ven que parece totalmente normal, que nunca se sale de su lugar, que nunca muestra fuera de juicio, no. Eso no le pasa a ellos, porque no sienten emociones reales. Y vamos a hablar de la falta de empatía. La falta de empatía, en la psicosis hay una falta de empatía total. Yo podía estar tirada de que me doliera algo y era como, parecía, lo primero que pensaba es que yo me estaba haciendo la enferma, la dramática, etc. No pueden medir la empatía en el otro, o sea, casi que no hay otro para saber que le está pasando algo de verdad. Entonces lo primero que piensan, y más si están delirando, es que les estás haciendo creer algo. Esto es una cuestión paranoica porque hay una lectura errónea de los gestos, de los signos del otro, una sobreinterpretación en donde ellos son el centro, entonces parecen que son egoístas, bueno, que se ve desde afuera como egoísmo y lo parece, pero digo, hay toda una interpretación en donde están centrados en el sí mismos. Entonces esa falta de empatía se confunde con el perverso, que en realidad sabe muy bien lo que es la empatía, porque si no, ¿cómo haces para manipular a alguien? No podés, tenés que tener teoría de la mente del otro para saber lo que el otro va a hacer y cómo engatusarlo. En la psicosis eso no pasa, o sea, no es que te engatusan. Justamente lo que hay es un sin filtro de lo que dicen, un montón de cosas que tienen que ver con, es demasiado como extremo, ¿no? El sin filtro, y a veces parece justamente una falta de empatía, pero no es falta de empatía lo que sucede en la psicosis, y eso es lo que confunde, porque la falta de empatía que hay en la perversión no es lo mismo. O sea, es una falta de empatía real. O sea, es una falta de empatía de que no me importa lo que te pase. Yo sé lo que te pasa y no me importa, porque realmente no lo sienten. En la psicosis sí hay sentimientos que no pueden nombrar bien, que están como desordenados, pero sí hay emociones y sentimientos, y después pueden entender y saber qué hacer, ¿no? Como una forma muy básica, pero lo pueden hacer. Seguro que me faltó algo, así que en base a este video vamos a hablar de los femicidios, que es algo que pasa muy comúnmente, y que tenemos que hablar de esto porque aunque es un tema muy difícil y que no se puede opinar diferente ahora, o sea, o decir algo que es diferente a lo que socialmente parece adecuado, yo tengo otra postura respecto a eso y la voy a acercar a todos los que quieran realmente escuchar, porque me parece que hay muchos casos que se podrían prevenir que no se previenen por una mala lectura de todo lo que estoy contando, porque una lectura de prevención sería desde la salud mental. Así que vamos a hablar de este tema. Para los que quieran saber más, me ponen en los comentarios y me dicen esto es de psicópata, esto. Bueno, vamos a verlo. Acá les dejo el ensayo que hice, que se llama Psicópatas Narcisistas,
psicóticos o perversos, y después dice diálogos con una IA, porque hablo justamente con Lumina, y ella hace todo un análisis que está buenísimo, porque hace el análisis que es el primer análisis que se hace socialmente, digamos, que hacen la mayoría de los psicólogos, psiquiatras, etcétera. Pero yo ahí lo explico desde una perspectiva desde el aprendizaje, y analizamos a Ed Kemper, a Ted Bundy, a un montón de digamos, casos conocidos, y me parece que quedó re interesante, legible, fácil de entender. Así que si pueden, se acercan y nos piden el ensayo en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, estamos ahí siempre. Así que les mando un abrazo, y la próxima hablamos de femicidios y cómo se pueden entender de otra manera. Nos vemos.